Bienvenidos a El Alex, donde el miedo cobra vida. Si tienes una historia de algo aterrador, mándamela por mensaje en TikTok o Instagram y podrá salir en un próximo video. Antes de empezar, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y por supuesto, deja tu comentario, me encanta saber qué opinas. Ahora sí, prepárate para adentrarte en lo desconocido. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Sube el volumen. Deja volar tu imaginación. Y acompáñame. Esta es la historia de hoy. Callejón 302 en Tijuana. Nadie sale sin pagar con otra alma. En Tijuana hay un callejón que no aparece en los mapas. Dicen que si lo cruzas después de las 3 a.m., oyes como alguien te llama por tu nombre, aunque estés completamente solo. Nunca he sido supersticioso, ni mucho menos creyente de las leyendas urbanas que circulan en Tijuana. Pero hay una noche que me cambió por completo. Todo comenzó cuando me mudé a la colonia Altamira, en un departamento pequeño sobre la calle Segunda. Llevaba apenas 3 semanas viviendo ahí cuando escuché, en la plática de unos albañiles que trabajaban cerca, sobre un lugar llamado el Callejón del 302. Al principio pensé que era algún apodo local, una broma interna entre trabajadores. Pero uno de ellos, un señor ya mayor, me miró con seriedad y me dijo: no lo cruces después de las 3 de la mañana. Nadie que lo ha hecho ha salido igual. Me reí, claro. Un callejón maldito en pleno centro de Tijuana. Sonaba como algo sacado de un canal de YouTube, no de la vida real. Pero esa advertencia, aunque ridícula, se me quedó pegada. Me intrigaba. Así que empecé a buscar el dichoso callejón. Y fue entonces cuando descubrí que no aparecía en Google Maps, ni en ninguna app de navegación. Ninguna calle con ese número o nombre. Nada. Pregunté a los vecinos y muchos solo se quedaban callados o cambiaban de tema. Otros simplemente negaban su existencia. Hasta que una noche, mientras regresaba de trabajar en el turno nocturno, tomé un camino distinto por la zona del Parque Teniente Guerrero para cortar camino, y lo vi. Una entrada estrecha entre 2 viejos edificios, iluminada apenas por un farol parpadeante. No tenía letrero, pero pintado con aerosol negro. En una pared descascarada decía 302. En ese momento sentí un escalofrío sin sentido. Mi cuerpo me decía que siguiera caminando, pero mi curiosidad fue más fuerte. No sé qué fue lo que me impulsó a entrar. Tal vez el morbo, tal vez esa estúpida necesidad de comprobar que todo era una exageración. Pero apenas di el primer paso dentro del callejón, sentí que algo no estaba bien. El aire era más frío, denso, casi como si estuviera respirando dentro de una cueva subterránea. El farol que alumbraba la entrada parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, dejándome en penumbra. No había sonido alguno, ni el típico bullicio nocturno de la ciudad, ni autos, ni perros, ni música lejana, nada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Avancé unos pasos, movido por una mezcla de temor y adrenalina, y pronto me di cuenta de algo desconcertante. El callejón no tenía fin visible. La luz de la calle detrás de mí comenzaba a alejarse demasiado rápido, como si cada paso que daba me llevara mucho más lejos de lo que debería. Volteé y, para mi sorpresa, ya no podía ver la entrada, solo oscuridad, ni siquiera la silueta de los edificios por los que había entrado. Me asusté, claro, pero me convencí de que quizás había dado más pasos de los que creía. Seguí caminando esperando topar con la otra salida. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No un grito, no una voz fuerte, era un susurro, como si alguien me hablara al oído desde atrás. Luis. Me detuve en seco. No le había dicho mi nombre a nadie en el vecindario. Nadie debería saberlo. Sentí el escalofrío recorrerme la espalda. Giré lentamente, pero no había nadie. Solo un muro de sombra que parecía tragarse todo. Pensé en correr, pero mis piernas se negaban a moverse. Entonces volví a escuchar el susurro, esta vez más cerca. Luis, ayúdame. El tono era suplicante, quebrado, casi infantil, como el de un niño perdido. Pero había algo en esa voz que no era humano, algo distorsionado. Retrocedí lentamente tanteando las paredes con las manos. Fue cuando las noté, manchas, como huellas, pequeñas pero alargadas, marcadas en la pared con algo oscuro. Sangre, era sangre, y seguían un patrón, como si alguien hubiese sido arrastrado hasta lo profundo del callejón. Mis manos comenzaron a temblar. No sabía si avanzar o retroceder, pero algo en mí ya entendía que este lugar no funcionaba con las reglas normales del espacio. Diera los pasos que diera, la entrada había desaparecido.
El callejón se sentía más largo de lo posible, como si caminara dentro de un laberinto invisible, que se expandía con cada respiración mía. Y la voz, esa maldita voz no se callaba, cambiaba. A veces era un susurro infantil, a veces una voz quebrada de anciana, a veces era la mía. Sí, la mía. Escuché mi propia voz llorar en la oscuridad, suplicando que alguien me sacara de ahí. Me pegué a la pared tratando de mantener la calma, y fue entonces cuando lo vi, un reflejo. No delante de mí, no en un espejo, sino en una ventana rota de un edificio contiguo al callejón. Me vi caminando, pero en lugar de estar en ese pasillo oscuro, me veía a mí mismo en mi casa, sentado frente al espejo del baño, con los ojos completamente en blanco. No parpadeaba, solo me miraba, y en el reflejo detrás de mí había una figura. No tenía rostro, su silueta era negra, con brazos demasiado largos, colgantes como sogas, y una sonrisa marcada a cuchillo. Cerré los ojos de golpe temblando, y cuando los abrí, ya no estaba en el callejón. Estaba en una habitación estrecha, sin ventanas, sin puertas. Las paredes eran de concreto agrietado, y del techo caían gotas que olían a óxido y algo más, algo metálico y putrefacto. Golpeé las paredes, grité, pateé, pero no hubo eco, no hubo respuesta. Hasta que en una de las paredes comenzó a formarse algo. Primero como humedad, luego como palabras escritas con sangre. Ahora tú eres parte del callejón. Entonces lo entendí. El callejón no era solo un lugar, era una trampa, una dimensión, un umbral que se abre solo a ciertas horas, para ciertas personas, y las traga. El 302 no era una dirección, era un número de víctimas. Yo era el número 303. Estuve ahí horas, o días, no lo sé. El tiempo no funciona como debería dentro de ese lugar. No hay amanecer ni noche, solo una oscuridad constante que parece respirar contigo. En un punto, comencé a escuchar otros sonidos, golpes suaves, como si alguien rascara del otro lado de las paredes. Voces apagadas, llantos, risas y nombres. Muchos nombres. Algunos los reconocía. Sofía, Ángel, María Fernanda, Elías. Nombres de personas que había conocido en distintos momentos de mi vida, algunos de los cuales supe después que habían desaparecido misteriosamente. ¿Y si todos terminaron aquí también? ¿Y si este callejón era un punto de convergencia para las almas atrapadas, en una especie de purgatorio urbano? Empecé a garabatear marcas en la pared con mis uñas. 1, 2, 3 rayas. Cientos. Para no perder la cordura, supongo. Hasta que escuché una respiración detrás de mí. No había puerta, pero esa cosa había encontrado la forma de entrar. No caminaba, no arrastraba los pies. Era como si flotara, siempre justo detrás de mí, fuera de mi campo de visión. Pero su sombra sí aparecía, cada vez más definida, la sonrisa más nítida, y las voces se callaban cuando ella estaba cerca. Era como el guardián del callejón, el carcelero, una entidad que se alimentaba de quienes entraban por curiosidad, por reto, por simple error. Quise enfrentarla, gritarle, suplicarle, pero mi voz ya no era mía. Cuando intenté hablar, solo salió un gemido seco, como si mi garganta estuviera llena de polvo. Entonces, en un rincón de la habitación, vi algo brillar. Era un trozo de espejo cubierto de suciedad, clavado entre las grietas de la pared. Me arrastré hasta él. No sé por qué lo hice, pero lo sentí como una última oportunidad. Me vi reflejado, y también a ella, por primera vez. No tenía ojos, pero su mirada era penetrante. Sonreía con dientes infinitos, encajados como agujas, y en su frente tenía grabado un número. 302. De repente, algo dentro de mí se quebró. El aire se volvió denso. Y una voz dentro de mi cabeza me dijo, si quieres salir, alguien debe tomar tu lugar. Sabía lo que la voz quería decirme. Si alguien debía ocupar mi lugar, entonces yo podía ser libre. Al menos eso sugería la promesa no verbal que resonaba como eco en mi mente. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacer que alguien más entrara aquí? No tenía conexión con el exterior. Ni cuerpo, ni voz. Solo estaba yo, mis pensamientos. Y esa cosa que cada vez se acercaba más, exhalando un aliento helado que olía a tierra húmeda y podredumbre. Intenté resistirme. Me negaba a condenar a otro, incluso si eso significaba quedarme ahí para siempre. Pero el lugar no perdona la debilidad. Cada segundo que pasaba sentía mi humanidad desvanecerse. Mi reflejo comenzó a cambiar. Mis ojos se hundieron. Mi piel se volvió grisácea, seca. Me estaba pudriendo desde adentro. Y entonces lo entendí. No solo te atrapa, te transforma. Te convierte en parte del callejón, en otro de sus fantasmas, en otro susurro para el próximo desafortunado. Un día, o noche, o lo que fuera, la puerta invisible se abrió. Lo sentí.
como una grieta diminuta en la realidad. Y alguien más estaba entrando. Podía sentir su presencia. Un adolescente, probablemente buscando grabar un video viral o cumplir algún reto. Estúpido de internet, vi a través de sus ojos por un instante. Y en ese momento lo supe, yo podía poseerlo. Podía hacerle tomar mi lugar. Solo debía aceptarlo. Solo debía desearlo. Pero en vez de hacerlo, retrocedí, no por valor, sino por cobardía. No podía vivir con eso. Prefería desvanecerme a convertirme en lo mismo que me había atrapado. Y fue en ese acto final de renuncia que la criatura decidió que ya no servía. Me arrancó de mí mismo. Sentí como mi conciencia se deshilaba. Se fragmentaba en 1000 voces, en 1000 gritos apagados. Dejé de ser Luis. Dejé de ser un recuerdo. Ahora soy solo otro lamento entre los muros. Otro susurro que llama a quienes se acercan demasiado. El callejón sigue ahí, en algún rincón de Tijuana, invisible para la mayoría. Pero si llegas a pasar por la calle del número 302 y sientes un escalofrío sin razón, no mires hacia el fondo del callejón. No escuches los susurros. No sigas la voz que te llama por tu nombre. Porque si entras, no vas a salir. Y si lo haces, ya no serás tú. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Sobreviviste a otra historia de terror. Pero dime qué opinas. Déjamelo en los comentarios si ¿te ha pasado algo parecido? O si te gustaría escuchar una historia de terror urbana que conozcas. Si te gusta el miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en el Alex, siempre hay más historias esperando por ti. Y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación.